Cierre sus ojos, hermano. Acompáñeme a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en todo momento tú eres fiel a tu palabra. Señor, tú has decidido que estemos congregados en este lugar. Tú has determinado que estemos aquí para escuchar cada una de las figuras que en esta confraternidad se nos darán a conocer. Y todo esto, Señor, es para que tu pueblo sea edificado con tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, de mi palabra, que tomes el control de lo que yo voy a exponer, pero también, Espíritu Santo, yo te invito a que tomes el control de la vida de mi hermano. Yo le invito a que usted le diga al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame hoy. Espíritu Santo, yo dispongo mi vida, yo dispongo mi corazón para escucharte. Yo sé que usted vino con una expectativa a esta confraternidad. Yo sé que usted vino con una necesidad a esta confraternidad. Pero deje que la palabra, que es viva y eficaz, penetre a lo más profundo de su ser, y entonces su vida sea determinada en consagración al Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puede tomar su lugar. La figura que a mí se me ha asignado exponer es la iglesia como edificio de Dios. Y yo, extendiendo un poquito este tema, yo quiero titular este sermón: la iglesia como edificio del Dios viviente. La iglesia es el edificio que contiene la presencia del Dios que es vivo, del Dios que es todopoderoso. Esto no ha sido nuevo o en nuestra dispensación, sino que a lo largo de los periodos bíblicos el Señor dispensó que su presencia fuera contenida en el tabernáculo. En el tabernáculo de reunión ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Era una tienda portátil, no muy estructurada, pero lo que le daba sumo valor es que el pueblo de Israel sabía que ahí estaba la presencia de su Dios, que ahí estaba la presencia del Dios que se le había revelado. Pero también lo vemos a lo largo de los tiempos bíblicos, cómo es construido el templo de Salomón. Y en ese templo era para que la gloria de Dios estuviera en ese lugar, para que cuando oraran ellos pudieran experimentar la presencia del Dios Santo, del Dios que es su libertador. Y cuando este templo fue destruido, cuando este templo fue tomado, fue saqueado, el pueblo de Israel sufría porque querían su templo. Y entonces se levanta Esdras y Nehemías, que lloraban al ver que los muros de su templo y que su templo había sido derribado. Y entonces ellos se ponen en la brecha y comienzan a trabajar. Después conocemos en el Nuevo Testamento el templo de Herodes. Lo llaman, al igual que el templo de Zorobabel, que es el que construyen después del exilio, lo segundo templo, porque era una expansión. Y el pueblo de Israel conocía el templo de Herodes. Y cuando Jesús se presenta con sus enseñanzas, la Biblia registra en Juan capítulo 2, del versículo 12 al 22, que cuando ellos estaban en el templo, Jesús entra y lo purifica al ver que estaban los campistas que estaban vendiendo. Y él dice: el celo por la casa de Jehová. Pero él les revela otra cosa y les dice: destruyan este templo y en 3 días va a ser edificado. Y los judíos dicen: pero ¿cómo puedes decir eso? Si en 46 años se tardó en levantar este templo, tú vienes a decir que en 3 días lo vas a levantar. Pero Jesús no estaba hablando de un templo físico. Jesús estaba hablando de su vida. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su sacrificio. Jesús les estaba diciendo que el 3er día que Él resucitaría. Por la dispensación, ahora nosotros podemos entrar a la libre presencia de Dios. Pero ellos no estaban comprendiendo esa verdad, porque ellos estaban acostumbrados a creer que la presencia de Dios estaba contenida entre paredes. Pero Jesús, yendo más allá, anhela que nosotros mismos
seamos el templo del Dios viviente. Que nosotros mismos contengamos la presencia del Dios vivo, del Dios que es todopoderoso. Y de esta manera, tanto Pedro como Pablo consideran a la iglesia y a los creyentes como el templo que contiene la bendita y dulce presencia de nuestro Salvador. Esta tarde yo quiero presentar 3 aspectos sobre este tema, la iglesia como edificio de Dios. Y el aspecto número 1 es que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y Pedro lo identifica de esta manera. Él es la roca, Él es la piedra angular. Desde que usted comienza a leer Génesis, siempre se ve a Dios como la roca que es más fuerte que nosotros, como la roca de salvación. Y entonces podemos decir que la roca siempre ha sido vista como un lugar de refugio, como un lugar de protección. Por eso cuando nosotros le decimos: Señor, que mi vida esté cimentada sobre la roca, que mi vida tenga un cimiento firme y duradero, de manera que lo que se edifique no sea derrumbado, sino que prospere, porque es de parte del Señor. Porque es Dios el arquitecto de nuestras vidas, porque es Dios nuestro perito, es Dios quien edifica. Pero si el fundamento de nuestra vida no es Cristo, si el fundamento de la iglesia no es Cristo, el salmista dice: en vano es el que trabaja. En vano es el que trabaja. De manera que como iglesia no son nuestros programas lo que hacen que la presencia de Dios se sienta. Porque nuestros programas son deficientes, son hechos por nosotros, humanos, que luchan y batallan con lidiar con su propia vida. Pero si la presencia de Dios se derrama en nuestras iglesias, lo podemos experimentar a solas, es por su gracia y por su misericordia. No depende de nosotros, depende de acercarnos a Él, que es la roca de nuestra salvación, que es nuestro refugio, que es nuestro fundamento. Pedro lo llama así: la piedra angular. Y cuando Jesús habla en los evangelios y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Jesús le responde: bien has dicho, sobre esa verdad mi iglesia será edificada. Sobre la verdad que el Espíritu de Dios te dijo, sobre esa verdad es que mi iglesia será edificada y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, nuestro fundamento, ¿quién es? ¿Quién es esa piedra angular? Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro Rey. Por eso cuando buscaban el cuerpo de Jesús en la tumba, le decían: ¿por qué buscas entre los muertos a quien vive? ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel resucitado y te ha dado vida juntamente con Él? Pedro dice: Él es la piedra viva. No solamente que tiene vida, no solamente, sino que es el dador de la vida. Por eso dice en el versículo número 2: acérquense a Él, vayan a Él, porque Él es el dador de la vida. Porque Él es el dador de la vida. Él es precioso, es la piedra preciosa, es la piedra elegida. Para muchos, piedra de tropiezo, pero para los que creen es de sumo valor. Es preciosísimo, es maravilloso, es excelente. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en la presencia del Dios viviente. Y cuando comprendemos que el fundamento de nuestra vida es ese Dios viviente, sabemos que Él va delante de nosotros. Sabemos que Él es el que ha orquestado, o Él es el que ha puesto todo lo que tenemos que vivir. A veces pruebas, algunas otras veces gozos, algunas otras veces cansancio, desánimo. Pero díganme alguna vez, hermano,
si no es cierto que Dios ha dispuesto todo lo que vamos a necesitar para que su iglesia sea guardada? Como su rebaño, decía nuestro hermano Octavio, como un cuerpo, pero Él ha dispensado todo lo que vamos a necesitar para vivir gozosamente en su presencia, para acudir a Él, sea de día o sea de noche. De manera que si la gente llega por fe a la piedra viva, o posiblemente algunos otros rechacen la piedra viva, los propósitos de Dios siguen siendo supremos. Los propósitos de Dios siguen siendo supremos. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento eterno para sostener un edificio que es eterno. La iglesia no va a ser quitada hasta que el Señor lo diga. Por eso nosotros vemos también a lo largo de la historia cómo la palabra de Dios ha sobrevivido y ha sobrevivido. No ha sido más atacada hoy que en otros tiempos. La palabra de Dios ha sido perseguida, pero ha prevalecido porque los propósitos de Dios son supremos, son excelsos y no pueden ser detenidos. Pero hay una cosa que nos compete a nosotros. La responsabilidad de nosotros es que vigilar que nuestro fundamento sea Jesucristo. Porque no hay otro. Porque no vamos a encontrar otro. Y cualquiera que diga que hay otro fundamento, entonces esa obra será debilitada. Porque no va a prevalecer. Porque quien está con Cristo siempre será mayoría. Porque es preferible un solo hombre de fe que en 100 hombres creyendo que se tienen a sí mismos. Por eso la fe es indispensable cuando nosotros nos acercamos. La fe es indispensable para creer. Mi segundo aspecto, hermanos, es Cristo es el medio, el único medio para ofrecer sacrificios. Está algo reducido y se me cierra. Dice el versículo 5 y 6: también ustedes sean edificados como piedra. Pero dice ustedes también, en otra versión o en el original dice, sigan siendo edificados. O sea que hay una responsabilidad nosotros en evaluar cómo estamos siendo edificados. Porque posiblemente iniciamos bien. Posiblemente iniciamos con todas las ganas de hacer las cosas bien para el Señor, pero a lo largo del camino nos debilitamos, o a lo largo del camino experimentamos cansancio y debilidad, y el Señor nos dice, tienes que seguir edificándote, tienes que seguir congregándote, tienes que seguir leyendo la palabra, tienes que seguir orando, porque en el momento que tú lo dejes de hacer, entonces te irás apagando. Yo he aprendido algo con el crudo invierno de Chihuahua, al cual no estaba acostumbrada. Y he aprendido ya estos 2 años. Yo tengo chimenea o calentón de leña, hermanos. Y yo antes no era precavida con tener leña o con tener un calentón. De hecho, cuando yo llegué, a mí se me hacía demasiado caro pagar casi 4,000 pesos por un calentón. Decía, no, sí puedo sin calentón, pero me di cuenta que no, que necesito algo. Pero yo aprendí en los crudos inviernos de Chihuahua que si yo dejo apagar ese fuego que calienta mi casa, voy a batallar. Se me va a hacer difícil porque voy a tener que estar volviendo a empezar, mi casa se va a enfriar y voy a volver a estar empezando y voy a perder tiempo. Nosotros no podemos dejar que se apague el arder en nuestros corazones por nuestro Salvador, porque es el único medio que tenemos para presentarnos delante del Padre. Dice su palabra que si nosotros lo que hacemos, nuestros sacrificios no son por medio de Jesucristo, vienen a ser como trapos inmundos. Vienen a ser suciedad delante de Dios, porque el único medio que tenemos para agradar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los sacrificios que nosotros debemos de presentar? Es un sacrificio de agradecimiento, el fruto de nuestros labios, lo que hay en nuestro corazón.
Yo quisiera hacer una pregunta esta tarde. ¿Estamos agradecidos con el Señor? Nos hemos sentido agradecidos, no de manera momentánea, no de manera esporádica, no solamente amanecer unos días agradecidos y otros días renuentes, sino buscar que sea un estado en nuestras vidas, que disfrutemos el goce de la presencia porque nos acercamos agradecidos. Somos piedras vivas si estamos en Él. Somos piedras que arden en la presencia de Dios. Somos piedras que constituimos el edificio de la iglesia del Dios viviente, del Dios que habita, del Dios que habla, del Dios que te escucha, del Dios que está presto, del Dios que te dice: yo lo lleno todo, pero también entro en tu corazón. Del Dios que te dice: este espacio no me puede sostener, pero sin embargo por mi gracia yo entro a tu corazón. Sin embargo por mi gracia yo entro a tu corazón, yo entro a tu vida para decirte: ven, ten comunión conmigo. Para decirte: ven, yo soy tu Padre. Recapitulando un poco los sermones de nuestro hermano, para decirnos: ven, yo soy tu pastor. No tienes que andar como rebaño que no tiene quien lo guíe. Para decirnos: yo soy la cabeza. Yo necesito que tú estés activo en la iglesia. ¿Sabe? Hay tantos hermanos heridos o que se van a otras iglesias porque en un momento de dificultad dijeron: el pastor no me visitó. Y no lo digo para justificar. Yo sé que tenemos un trabajo, yo sé la labor que tenemos. Pero lo que voy es que tal vez el pastor no le visitó, pero tal vez un hermano sí se dio el tiempo de ir. Y no es menos válido, porque todos somos la iglesia del Dios viviente. De manera que cuando Dios manda a otra persona, tanto el otro hermano está cumpliendo su labor como piedra viva que está anclada en el fundamento de la fe, tanto como el hermano que la recibe debe de saber que es el mismo Cristo que está acudiendo a su llamado. Pero la iglesia debe de aprender lo que es estar cimentada y congregada. Estamos en una época de consumismo. Cualquier cosa que nos gusta, si podemos, lo compramos. Y entre más rápido sea, mejor. Por eso ahora todas las tiendas deben de tener su tarjeta de crédito, nada que te haga tener que ir por cambio, lo más rápido posible. Y entre más rápido nos atiendan, más nos gusta consumir y más nos gusta consumir. Y decimos: aquí voy, acá no voy. Pero en cuestión, hermanos, como piedras vivas, como piedras que conformamos la iglesia de Cristo, nosotros no podemos tomar las congregaciones como un supermercado. Voy a esta porque esta tiene esto, voy a aquella porque aquella ofrece esto, porque eso va a retrasar nuestro crecimiento. Es cierto, le repito, los programas de nuestras iglesias pueden ser deficientes, pero si el Señor lo ha puesto ahí es porque usted es una piedra viva que se requiere en el edificio, en la construcción del Dios viviente. Decimos: vamos al templo. Por lo regular, cuando decimos que vamos a ir a la iglesia, decimos: vamos al templo. Y en cierta manera es incorrecto, porque el templo somos nosotros. No lo constituimos a la hora que nos congregamos y ya se formó el templo. No, todos somos un templo. Todos somos el templo de Dios y debemos de ver cómo estamos sobreedificando. Y tenemos que estar vigilantes de cómo nosotros estamos sobreedificando el fundamento de nuestras vidas. Los sacrificios espirituales es porque el Señor no solamente de decirnos que constituimos su templo, también nos dice que somos sacerdotes. Que somos sacerdotes, y no solamente ahí, sino que somos sacerdotes santos. ¿Sabe lo que eso implica? Lo que implica es que yo debo separarme, debo de consagrarme, debo de separarme, porque ahora mi identidad es que soy o pertenezco a un sacerdocio santo que le sirve y que le ministra en la casa del Dios que es vivo, del Dios viviente. Cuando usted ejerce el sacerdocio sobre su vida,
Cuando usted lo ejerce sobre su familia, usted está intercediendo para que su familia alcance bendición, para que su familia también sea una piedra viva en la cual la presencia de Dios pueda ser manifestado. Cuando usted le estorba a sus hijos para pecar, usted los está librando. Y posiblemente en la juventud podamos sentir que estamos chocando con esa piedra, porque solamente hay dos opciones: o te edificas sobre la piedra angular o chocas contra ella. No eres neutral. O tu vida es edificada y vas creciendo, o te estrellas contra ella. Así lo dice Pedro. Los que creen, esa piedra es preciosa. Dice, pero para los que no creen, es un tropezadero. Tropezarán con ella. Y yo quiero decirte, joven, a lo mejor en ciertas situaciones crees que estás tropezando con la roca. Tropiezas y tropiezas y tropiezas, porque quieres hacer lo que no debes de hacer. Y cuando llega un líder y te dice, no, échale ganas por ahí, no dejes de ir a la iglesia, tú sigues chocando con esas palabras. Pero esto es solamente porque anhelamos que cada uno de nosotros seamos edificados sobre esa piedra angular, y que cada uno de nosotros experimentemos que Cristo es el único mediador en nuestras vidas, y que esos sacrificios espirituales sean aceptados delante de Dios. Todos los cristianos verdaderos son linaje escogido, constituyen una familia, un pueblo distinto del mundo, principio y costumbre que nunca podrían ser si no fueran escogidos en Cristo para ser tales y para ser santificados por su Espíritu. Hay un libro que dice lo siguiente: eleva tu corazón a Dios con amor y humildad y sinceridad, y búscalo a Él y no solo a sus dones. Piensa en Dios y busca solo a Dios, solo por lo que Él es, porque es Dios y nada más. Esta es la obra que agrada el alma. Busca a Dios porque Él es el Dios viviente. Ama a Dios por lo que Él es y no por lo que esperas que te dé, porque ciertamente Cristo ya ganó todo para nosotros. Él es la piedra angular, y el que confía en Él nunca será avergonzado. Cuando Pablo habla a los Efesios, y me gusta mucho esta carta porque Efesios te habla de todo lo que Cristo ya ganó para ti. Y Efesios te dice, mira, si es amor, Cristo tiene una cuenta inagotable de amor para ti. Si es fe, Cristo tiene una cuenta inagotable de fe para ti. Lo que requieres es que vayas y tomes lo que necesitas. Pero hace unos años hubo una historia que a mí me impactó, y era una señora que la apodaron la millonaria pobre. Y esta señora era tan, no sé cómo se dice, tan coda con el dinero. No sé si entienden esa expresión en San Luis, sí se dice. No en Monterrey, pero no les digan porque se enojan. Sí, que eran muy codos. Entonces esta señora, aunque tenía mucho dinero, cuando ella murió, los reporteros o todos los que fueron a su lugar donde vivía, descubrieron que ella casi no comía, que la avena la calentaba en el microondas para ahorrar electricidad. Descubrieron que a su hijo le amputaron una pierna porque en vez de pagar un particular, aunque contaba con el dinero, prefirió andar buscando de seguro en seguro a ver quién la atendía gratuitamente. Y cuando se dieron cuenta que poseía mucho dinero, los reporteros la apodaron de la siguiente manera: la millonaria pobre, porque contaba con una cuenta de banco grandísima, pero en su mentalidad estaba que esa cuenta estuviera reservada. Lo mismo sucede con nosotros como cristianos. El Señor ha dispuesto cuentas inagotables para que nosotros podamos andar como lo que somos, un sacerdocio santo, como el templo del Dios viviente, como el templo del Dios que vive, para que andemos con su divina y dulce presencia.
Mi tercer aspecto es Cristo la corona del edificio. Pedro pone el énfasis en los creyentes, en la diferencia entre creyentes e incrédulos, alentando a los lectores de la carta a seguir poniendo su confianza en Cristo. Dice, para los que creen en Cristo, Él es precioso y de gran valor. Para vosotros que creen, es la preciosidad. Y cuando habla de preciosidad, hermano, para que entendamos para los creyentes, ¿qué significa decir que Cristo es precioso? Es decir, que le damos respeto y honor. Es decir, que nuestra vida le honra y le glorifica. Es decir, que le respetamos en el sentido de que tenemos el temor de Dios en nuestra vida, y decir que para nosotros es un honor ser creyentes. Es el mejor privilegio. Es la mejor de todas las distinciones el saber que le pertenecemos a un Dios todopoderoso. Él es la preciosidad para nosotros. Él es la preciosa, la piedra preciosa. Pero dice que los constructores rechazaron esa preciosa piedra. Y es porque cuando ellos construían, las piedras deberían de ser hechas uniformemente. Todas tenían que ser iguales. Todas. Entonces, cuando venía el constructor con una piedra que no era igual, que no encajaba en el molde del edificio, entonces ellos decían, no, esta piedra no. En cuestiones de maquila, el de control de calidad diría, esta pieza la rechazamos, a la basura o a donde se tenga que ir, o vuelvan a formar. Entonces, estos constructores, al ver que la piedra no encajaba, la rechazaban. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy, porque las enseñanzas de Cristo no van a concordar con las enseñanzas del mundo. Las enseñanzas de Cristo no van a concordar con lo que va a enseñar el mundo, porque se contrapone, porque nuestro evangelio es contracultura. Sin embargo, amamos a las personas que están en nuestras vidas. Pero nuestra predicación, nuestra ideología de vida es contracultura. Porque si nos dejamos ir por la cultura, entonces sí, vamos a hacer una piedra que encaje con el edificio, pero no va a ser el edificio del Dios viviente. Y eso va a ser lo peor que nos puede pasar, que una vez disfrutado y conocido de la gracia, retrocedamos con lo pasajero. Nuestra ideología de vida no puede amoldarse a la de este mundo, porque nosotros somos hechos, somos edificados sobre esa piedra angular, la piedra que une. Dice, ya no hay distinción entre judío y gentil. ¿Por qué? Porque ahora esa piedra ha venido a ser corona de todo el edificio. Por eso dice la palabra de Dios que Él lo exaltó hasta lo sumo, que Él lo elevó a lo sumo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todavía hasta el día de hoy, muchos se siguen rehusando a aceptar que la piedra angular que es Cristo es lo necesario para la vida. Muchos abiertamente, algunos otros con sus acciones, porque lo único que poseen es cierto misticismo de pensar, si digo que Dios no existe, entonces me pueda castigar. Pero en sus actos revelan que no hay un temor de Dios, que están rechazando la piedra angular, que serán estrellados o tropezarán con esa piedra angular. Pero si en este día, hermanos, a través de esta predicación, nosotros tomamos la decisión de ser piedras vivas, cimentadas en ese fundamento precioso, entonces Cristo será la corona de este edificio y será la corona de nuestras vidas. De manera que la gracia que reflejemos será la gracia de nuestro Salvador. Que cuando te vean o me vean y digan, qué bonito eres, sea porque van a decir sus costumbres,
su palabra, su actitud, no son de este mundo, no son de esta ideología, sino que son de las enseñanzas preciosas de Jesucristo. Ya estoy por terminar. Recapitulando un poco las figuras que hemos hablado hasta el día de hoy. Cuando se habla del buen pastor, en todas estas figuras la defensa es algo importantísimo. El buen pastor se tiene que hacer o se tiene que comprar perros domesticados, perros especiales que le ayuden al cuidado de las ovejas. Los necesita y los educa para que sean feroces con quienes atacan, pero para que sean mansos con las ovejas del rebaño. El cuerpo tiene un sistema que es el sistema inmunológico y es el que se encarga de liberar o de mandar los anticuerpos para que cuando hay una enfermedad, una bacteria, un virus, el cuerpo siga manteniéndose. Porque guardan el corazón, guardan todo y dicen, necesitamos hacer algo para que el cuerpo siga sano. El edificio, las construcciones tienen muros, tienen un cerco, tienen muros que los ayuden en la protección. Por eso cuando leemos Nehemías lloraba porque los muros de la casa de Dios estaban derribados. Citando a un teólogo, Juan Calvino dijo lo siguiente: los perros, cuando ven que sus amos son atacados, van tras ellos. Y Juan Calvino dijo lo siguiente que me quedó grabado y dice: sería yo un cobarde si me quedo callado cuando veo que la verdad está siendo atacada. Y eso me llevó a la palabra, primera de Timoteo 3, 15, 16. Y Pablo le dice a Timoteo, para citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Dice, columna y baluarte de la verdad. Y él comienza a decir una biografía de 6 renglones acerca de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero lo que me queda grabado es que le dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que los responsables de sostener la verdad es la iglesia. Y cuando la iglesia se queda callada y cuando la iglesia no predica la verdad no deja de ser verdad. Es la iglesia la que no es columna y no es baluarte. Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, tenía como referencia el templo a la diosa Diana. Dicen que era un templo majestuoso con más de 100 columnas. Era una referencia para llegar a Éfeso, porque se veía desde lejos el esplendor de ese templo. Y le dice Pablo a Timoteo, cuando visitan Éfeso, dicen, ahí está el templo grande de la diosa Diana. Lo dicen con presunción. Dice, tienes que darte cuenta que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La referencia. ¿A quienes le preguntan? ¿A quiénes van cuando tienen sus dudas referente al cielo? ¿A los que dicen que creen en Dios? ¿A quiénes van cuando el hombre tiene una necesidad tan grande que no la puede expresar? Van con los cristianos para que oremos por ellos. Cuando tienen una tristeza, van con el hermano y la hermana que se ve gozosa. ¿Por qué? Porque somos la columna y el baluarte de la verdad. Somos los responsables de sostener la verdad. Pero si no, la verdad nunca va a dejar de ser, porque es la palabra de Dios. Pero si nosotros no defendemos, si nosotros descuidamos el fundamento, descuidamos el único medio para llegar al cielo, si nosotros descuidamos que Cristo es la corona, quien debe de lucir en todo lo que hagamos, entonces dejamos de ser columnas y baluartes de la verdad. La mejor distracción es pensar que estamos trabajando cuando en realidad solamente estamos ocupados en otras cosas.
Cristo quiere que nos ocupemos del templo que es nuestra vida. Puedes venir a la iglesia cuantas veces queramos, pero con nuestro templo descuidado. Podemos venir al altar y llorar cuantas veces queramos llorar, pero regresar y seguir descuidando nuestro templo. Porque no es adoración solamente cuando nos reunimos a adorar, sino también cuando salimos de nuestras congregaciones, seguimos adorando, seguimos buscando. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie.